relativa de un átomo. Esa es la escala que vamos a ver. Es justamente la escala que está en la tabla periódica. De ahí hemos sacado algunos valores en la clase pasada. Para el oxígeno 16, para el hidrógeno 1, para el azufre 32, etc. ¿no? Esa es la escala. Y nosotros la vamos a abreviar, la vamos a simbolizar a esta masa con la letra A mayúscula y una R, AR. En la bibliografía antigua, a esta unidad se la conocía como peso atómico relativo. Pero ya sabemos que peso y masa no es lo mismo, así que para que no se produzcan confusiones con las variables, a esta le vamos a poner el nombre que realmente debe tener: masa atómica relativa. ¿Cómo se creó esta escala? ¿Cómo se hizo? Bueno, se hizo en función de lo que se hace siempre que nosotros no tenemos un valor absoluto para comparar. ¿Sí? Si nosotros decimos que un determinado objeto tiene 25 metros de longitud, es porque en la longitud de ese objeto entra 25 veces la unidad patrón, que es el metro. ¿Qué es el metro? Bueno, les cuento un poquito de la historia porque es entretenida también de conocerla. Antes de la Revolución Francesa, ya lo conocimos al personaje, a nuestro amigo Luis XVI, el rey Luis XVI, que fue guillotinado luego de la Revolución Francesa. En esa época de Luis XVI se usaban unidades de medida que estaban referidas a las medidas antropométricas del rey. Por ejemplo, el pulgar, ¿sí? Pulgada. Una pulgada era el ancho del pulgar del rey. Un codo era la longitud que hay desde la punta del dedo hasta el codo del rey. Una brasa desde la punta de los dedos hasta el hombro del rey. Un pie, la longitud del pie del rey, etcétera, etcétera. Pero resulta que el rey, cuando había asumido, era un niño prácticamente, muy, muy pequeño. Y luego fue creciendo. Y probablemente haya sido medio gordito, vaya a saber, ¿no es cierto? Porque los reyes, como tienen plata, comen mucho. ya estoy como otros personajes que hablan bacana de eso. Entonces, las medidas iban cambiando permanentemente. Según iba creciendo el rey, las longitudes iban variando y no nos poníamos de acuerdo. Entonces, luego de la Revolución Francesa, muerto el rey, se mueren todas las costumbres que tenían referidas al rey. Una de ellas, las medidas. Entonces se disponen a crear el sistema métrico, que es el que conocemos ahora. Es un sistema centesimal, ¿sí? Dejamos de lado, nosotros no usamos el sexagesimal que usan, por ejemplo, los sajones, ¿no es cierto? Sino que usamos el centesimal, que es mucho más fácil en las conversiones, porque lo único que tenemos que hacer nosotros es correr una coma, ellos no, tienen que hacer todo un cálculo matemático. En ese sistema de medida se inventa el metro. En una reunión, en una convención de científicos, alguien decide, bueno, miren, a esta longitud de acá hasta acá la vamos a llamar metro. Y otro dice, no, ¿y por qué no puede ser esto? No, porque es más lindo esto otro. Y se pone la discusión y alguien convence a los demás que esa longitud la llamamos metro. Y a partir de ahí queda instalado ese metro. Se hizo, para la ocasión, un riel, ¿sí? Metálico, de platino, iridio, que está ahí en el Museo del Louvre, todavía está ahí. Así que cuando tengan un tiempito pueden ir a verlo. Están en Francia, obviamente. En ese museo todavía queda esa reliquia que es el metro
metro. A partir de eso, si lo dividimos en 100 partes, tendremos los centímetros. Si lo dividimos en 10 partes, cada una será un decímetro. Si lo dividimos en 1000 partes, cada una será un milímetro, etc. De ahí comienzan los múltiplos y los submúltiplos en las unidades de longitud, ¿no? A partir de esa unidad que es el metro. El problema fue que después nos enteramos de que cuando hace calor el metro es más largo, porque el metal ese se expande, ¿cierto? Y cuando hace frío se hace más chico. Entonces, lo lindo era comprar cuando hacía frío, que pagábamos menos, creían que era más corto, y venderlo cuando hacía calor, porque era más largo y ya valía más. Digamos, había un inconveniente con ese metro patrón y se reformuló la definición del metro patrón y ahora está referida a una longitud de onda muy particular de una irradiación que me gustaría que lo busquen en internet, seguramente en física han estado viendo eso, por lo menos los chicos de electromecánica me han dicho que en física han visto la definición nueva de lo que es el metro, así que no nos vamos a detener en eso, ¿no? Ya lo conocen. Bueno, así como al metro patrón se lo define, es decir, una ocurrencia de alguien, el kilogramo patrón también se lo definió de la misma manera. En este caso, se define la escala de las masas atómicas relativas, la escala de aéreo. ¿Cómo se hizo? Porque, de nuevo, tenemos el problema de la balanza. ¿Cómo voy a medir la masa de un átomo? No puedo saber yo que pongo un átomo en un platillo de una balanza. Es tan extremadamente pequeño que no lo veo. Entonces, para solucionar este problema, aparece un italiano de apellido Avogadro. ¿Sí? Avogadro, con B corta, y termina en dro, con N. Bueno, en ese momento, Avogadro lo plantea como una hipótesis, de hecho se conoce en ese momento como hipótesis de Avogadro. Hoy casi lo tomamos como un principio, no lo discutimos, Avogadro, ¿sí? Y establecemos una igualdad que él propone, y es la siguiente. Es bastante interesante la propuesta que hace Avogadro. Si nosotros tuviéramos dos recipientes exactamente iguales en volumen, ¿sí? Tienen igual volumen los dos recipientes, y a ambos lo colocamos a la misma temperatura, y en el primer recipiente ponemos N partículas, por ahora le vamos a llamar así, N partículas de un gas A, ¿sí? Si acá hay N partículas de un gas A, que establece en su interior una presión P determinada, cuando nosotros agreguemos en el segundo recipiente N partículas de un gas B, de tal manera que las condiciones en donde están estas partículas sean iguales en temperatura e iguale la presión del primer recipiente, resulta ser que la cantidad de partículas que hay en el recipiente del primer recipiente en el gas A es igual al número de partículas del gas B que hay en el segundo recipiente, ¿no? Avogadro dice en su hipótesis, volúmenes iguales de gases diferentes en las mismas condiciones de presión y temperatura
contienen el mismo número de partículas. Interesantísimo. Interesantísimo lo que establece Avogadro. Con el correr del tiempo, las mediciones se van haciendo cada vez más precisas, sostenemos este principio, pero ahora ya lo podemos traducir cuando damos determinadas condiciones a la presión, al volumen, la cantidad de partículas que hay, ¿no? Y eso se va corrigiendo con el correr del tiempo, debido a que cada vez tenemos instrumentos de mayor precisión. La hipótesis de Avogadro, como un principio, no lo vamos a discutir. Cada vez que suceda esto, vamos a tener iguales cantidades de partículas de aire. ¿Y para qué la hipótesis o principio de Avogadro en cuanto a la escala de masa? Porque yo lo que quiero hacer es comparar masas de los átomos. ¿Cuál es más liviano? ¿Cuál es más pesado? ¿No es cierto? Y la balanza no me permite hacer una cosa así. Sin embargo, bueno, supongamos que nosotros tenemos una balanza de 2 platos. ¿Sí? Una balanza de 2 platos. En la balanza de 2 platos hay en el medio un fiel, así se llama. Es una agujita que se mueve indicando hacia dónde está el peso mayor. ¿Eh? Si yo pongo acá un peso grande, pues, y acá un peso menor, la agujita marcará para allá y lo hace sobre una escalita. ¿Eh? Imaginemos nosotros que en vez de pesar átomos, tenemos bolitas. Las famosas canicas que jugábamos cuando éramos chicos. Nosotros, ustedes ya de chicos juegan con el computador. Nosotros andábamos con las rodillas negras de tierra, pues juega con las bolitas en la calle. A ver. Nosotros también, profe, no somos tan jóvenes. Tampoco somos tan chicos, profe. No, bueno, me alegro que hayan jugado a esos juegos porque eso le da sabor a la vida, ¿no es cierto? No estar La cantidad No jugué. de peleas que hice por las bolitas, profe. Sí, profe, en mi escuela tuvieron que tapar los canteros con cemento para que no juguemos más, porque nos peleábamos todos los cursos por quién ganaba el bueno, cantero. yo los mataría a sus profesores, ¿cómo no los van a dejar jugar a las bolitas en la escuela? Bueno, a ver, entonces si han jugado a las bolitas deben acordarse de que había unas bolitas que eran de cemento, nosotros le decíamos bolita de barro, pero en realidad eran una cascarita de cemento, ¿no es cierto? Redondita. Y había otras bolitas que eran de cristal, con unas hojitas de colores en el interior, que eran muy bonitas, le decíamos las bolitas japonesas. En mi barrio decían las bolitas cebolladitas. Ajá, cebolladitas. Y también sabíamos desarmar los rulemanes para sacarle los aceritos y con eso también jugábamos. Pero el acerito era muy pesado, eran grandotes algunos y las rompían a las bolitas de los otros chicos. Entonces había una pelea bárbara porque no te dejaban jugar con los aceritos, ¿no? Pero más allá del juego... Exactamente. Más allá del juego, supongamos que acá pongo una bolita esa de acero. Un acerito de rulemán. Y acá pongo una bolita de barro, de cemento. ¿Qué va a pasar a esa balanza? Obviamente que gana el de rulemán, por el peso. Exactamente. La agujita se va a mover hacia allá, ¿no es cierto? Porque está desequilibrada. ¿Qué puedo hacer yo para equilibrar esto? Pues agregar más bolitas de cemento de este otro plato. Entonces vamos a poner 2, 3, 4, todavía no alcanza, 5, 6, 7, 8. Supongamos que con 8 bolitas de estas pequeñas igualo a la masa del acerito. Entonces
la balanza muestra que hay un equilibrio. ¿Qué conclusión puedo sacar yo de esto? Una conclusión extremadamente obvia es que necesito 8 veces la masa de las bolitas pequeñas para igualar a la masa de una bolita grande. Esto es, la bolita grande es 8 veces más pesada que una bolita chica. ¿Entiende eso? Sí, profe. Perfecto. Entonces, si entendemos esto, yo puedo asemejar ahora a las bolitas chicas como hidrógeno y a la bolita grande como oxígeno. A ver, era 1 gramo, 16 gramos, y el gramo estaba de más, ¿se acuerdan? Porque hemos dicho que en la tabla periódica no aparecía el gramo, sino que era un número. El número para el hidrógeno era 1 y para el oxígeno 16. 1 acá, 16 acá. Entonces, ¿qué me están diciendo estos números? El oxígeno es 16 veces más pesado que este que pesa 1, por ejemplo. Yo necesitaría poner 16 átomos de hidrógeno para igualar la masa que tiene un átomo de oxígeno. Con el mismo criterio de las bolitas, podemos trabajar con los átomos. El problema es que, ¿cómo puedo yo saber que en la balanza tengo en un plato un átomo de oxígeno, en el otro 16 de hidrógeno, si no los veo? Entonces, para solucionar ese problema, vamos a aplicar nuestra hipótesis de Avogadro. ¿Saben por qué? Porque si yo en esta balanza pusiera 2 aceritos, acá tendría que poner 16 bolitas, ¿no es cierto? ¿Estamos de acuerdo? Y si pongo 3, y acá tengo que poner 48, y así sucesivamente. Por 8, 24 bolitas. Digamos, cada acerito que yo agregue en un plato implica que del otro tengo que agregar 8. Siempre. ¿Sí? Y no importa si yo establezco el equilibrio con una bolita y 8 bolitas, si lo hago entre 2 bolitas y 16 bolitas, o 3 bolitas y 24 bolitas, o 4 y 32, etcétera, etcétera. ¿Sí? Es decir, cada vez que aumente uno, tengo que aumentar la misma proporción en la otra. Entonces, si nosotros pensamos que cada vez que tengamos un volumen determinado de un gas en condiciones de presión y temperatura determinados fijos, yo puedo comparar ese litro de gas de un elemento, de una sustancia, respecto de la otra, porque tengo la misma cantidad de unidades, como si pesara una contra una. ¿Sí? O 2 contra 2, o 3 contra 3, o millones contra millones. Entonces, nosotros vamos a tener ahora en la balanza de 2 platos, ¿sí? Que tengo, si tuviera este recipiente puesto en cada balanza, supónganse 1 litro del gas A, 1 litro del gas B, ya sabemos el volumen, a una temperatura de 25 grados Celsius, los dos tienen que estar a la misma temperatura, y bueno, tendrán una presión determinada en esas condiciones. Habría que calcularlo, después vamos a saber cómo hacemos para calcular esa presión. Pero la condición esta me indica que yo tengo igual cantidad de moléculas del gas A y moléculas del gas B. Esa palabra molécula se la debemos a Avogadro, porque cuando él dice partículas, ¿sí? Después a esa expresión le quita la palabra partícula, le ponemos molécula para diferenciarlo de los átomos que hablaba Dalton. Una cosa son los átomos y otra cosa son las moléculas. Ya lo hemos visto en el ingreso. ¿Sí? Los átomos hacían referencia a la menor porción de materia.
En cambio, la molécula hace referencia a la menor porción de sustancia. Acá ya no voy a tener, por ejemplo, hidrógeno y oxígeno. No son átomos, son moléculas. ¿Sí? Y las moléculas son biatómicas de las dos. Entonces, cuando yo hablo de hidrógeno y de oxígeno acá, estoy hablando de moléculas. En este instante en donde nosotros hemos puesto 1 litro de cada uno, es como si hubiéramos puesto una bolita de cada uno. Entonces, obviamente, la balanza, ¿qué va a hacer? Y se va a desviar hacia el lado del oxígeno porque es más pesado. ¿Sí? ¿Qué tengo que hacer yo para igualar la cantidad de masa del oxígeno respecto del hidrógeno? Y empezar a agregar cada vez más hidrógeno. ¿Sí? ¿Cuántas veces voy a tener que agregar el hidrógeno para igualarlo? 16 veces. 16 litros del hidrógeno van a ir a equilibrar ese litro de oxígeno, siempre y cuando tengan la misma temperatura y la misma presión. Les digo esto porque si yo aumento la temperatura, el gas se expande y ya dejo de tener el mismo volumen. Y si yo aumento la presión, el gas se contrae, entonces dejo de tener el mismo volumen. Así que yo tengo que tener la misma temperatura y la misma presión en ambos gases, en ambos recipientes, para que el volumen se mantenga constante. Y tengo que tener el mismo volumen de ambos. ¿Se entiende para qué me sirve la hipótesis de Avogadro? Para poder comparar los átomos en definitiva. ¿Sí? Porque acá, si bien estoy comparando moléculas, resulta que las dos moléculas son biatómicas y es lo mismo comparar 2 contra 2 que 1 contra 1. No es la misma. Entonces, aprovechando la hipótesis de Avogadro, ahora yo puedo comparar cuántas veces más pesado es un elemento cualquiera, empezó con los gases, después se siguió con el resto, respecto de un elemento en particular al cual le dieron la masa arbitraria 1. Así como uno de los asistentes a la convención de sistema métrico dijo, esto es el metro, y todos dijeron, ¿cómo no? Acá lo mismo, alguien dijo, vamos a tomar la unidad de masa al hidrógeno, y todos dijeron, bueno, ¿por qué el hidrógeno, che? Porque el hidrógeno es el más livianito. Fíjense en la tabla periódica, el primer elemento en la tabla, y tiene la masa 1, y a partir de ahí empiezan a aumentar la masa del resto de los elementos. Como el hidrógeno es el más liviano, entonces para no tomar masas que podían ser fracciones de la unidad, se toma el hidrógeno como 1 y de ahí se empieza a contar la masa. Esto fue al principio. Esto fue al principio. Cuando estamos hablando de el siglo XIX, ¿no es cierto? 1810, 1820, ahí estábamos descubriendo los elementos. Ahora están puestos en la tabla periódica. Además, en 1890, cuando Mendeleev escribe esa tabla periódica que tienen en las manos, había elementos que todavía no se habían descubierto. Ya vamos a tener tiempo de hablar de nuestro buen amigo Mendeleev, ¿no? Un rusito que ha sido espectacular en su imaginación. Profe, Sí. lo que usted hizo ahí, que creo que agregó más masa en A equivale a usar coeficiente de igualación, o no va por ahí. Sí, bueno, sí van a surgir naturalmente esos coeficientes. Porque yo estoy diciendo que voy a necesitar 16 veces la masa de A para igualar a una de B. ¿Sí? Entonces, ahí estoy diciendo que a B le estoy dando el coeficiente 1 y a A le estoy dando el 16. Al revés, perdón. A esto le estoy dando el 1, a A, y a B le estoy dando 16, porque esto es 16 veces más pesado que esto. El 1 y el 16 son coeficientes que surgen naturalmente de comparar
las masas de los elementos. ¿Sí? Por ejemplo, si observan el sodio en la primera columna de la tabla periódica, en hidrógeno, berilo, litio, sodio, en ese orden, el cuarto, el sodio, abajo dice 23. ¿Qué quiere decir 23? Ah, que es 23 veces más pesado que la unidad. Y el azufre dice 32. Ah, es 32 veces más pesado que la unidad. Fíjense que no me están diciendo que tiene 23 gramos, 32 gramos, 16 gramos, 1 gramo. No. Es cuántas veces más pesado es un átomo de ese elemento respecto de la unidad. Miren, yo quiero ponerlos en contexto para que se den cuenta por qué se cambian las cosas, por qué lo vamos modificando, porque la ciencia va avanzando y se van conociendo nuevos aspectos de las teorías que se ponen en juego, entonces es necesario modificar condiciones anteriores. Estamos hablando de 1810, 1820, o sea, los primeros años que Dalton establece esta teoría, se establece la escala de masas atómicas y empieza a darles una masa sosteniendo que dos átomos del mismo elemento tienen que tener la misma masa. Con la llegada del siglo XX, empieza a desarrollarse la teoría de la estructura atómica moderna. Y ahí conocemos que en realidad los átomos no eran tan indivisibles como decía Dalton o como decía Demócrito, sino que estaban constituidos por subelementos. Protones, neutrones, electrones, etc. ¿No es cierto? Hay descrito casi 30 elementos que están conformando a ese átomo. Así que imagínense si no se lo puede dividir al átomo, ¿no? No tenemos la posibilidad de manejarlo en su totalidad, pero la ciencia va avanzando en esto y cada vez tenemos más la posibilidad de jugar como si fuera un mecano cada átomo, ¿no? Entonces, cuando se conoce realmente cómo estaba estructurado cada átomo, cuando se establece la teoría atómica moderna que da esa estructura, ahí nos enteramos que en realidad dos átomos del mismo elemento, en lo único en que se parecen es en la cantidad de protones. Si tienen la misma cantidad de protones, listo, son del mismo elemento. Si no tienen la cantidad de protones iguales, son de distintos elementos. Pero hay dos átomos que pueden pertenecer al mismo elemento y ser de masa diferente. Por ejemplo, el hidrógeno tiene 3 átomos diferentes. Uno es de masa 1. ¿Sí? Otro es de masa 2, es decir, tiene 2 unidades de masa atómica ya, no una, 2. Es el doble. Se lo llama deuterio. Se lo suele utilizar, o se lo utiliza, mejor dicho, en la fabricación del agua pesada para los reactores nucleares. Ya vamos a ver por qué se llama agua pesada. Y después hay un tercero que tiene 3 unidades de masa atómica, es decir, es el triple en masa que el primero. Se llama tritio, ¿no? Entonces, hidrógeno, deuterio y tritio son átomos del mismo elemento, llamado hidrógeno. Pero cada uno tiene una masa distinta. Entonces, ¿cómo puede ser que en la periódica digan que el hidrógeno tiene masa 1? ¿No? No dice masa 1. ¿Qué dice la tabla periódica? ¿Qué dice? ¿Están hablando? 1,00797. ¿Así? ¿30797? Dos Dos ceros. ceros. 2 ceros. 2 ceros. Perfecto. 797. Muy bien. ¿Y por qué tiene una masa que es un número decimal
si aquí el profe me está diciendo son números de neutrones, y los neutrones se entiende que 1, 2, 3 y nunca una porción. Bueno, este número surge de hacer un promedio de las masas de hidrógeno, deuterio y tritio. Hacemos un promedio de los 3 elementos que tienen la condición de ser hidrógeno. A ver, si nosotros tuviéramos 1000 átomos de hidrógeno, resulta que de estos 998 son de hidrógeno, ¿sí? 998 son de hidrógeno. Solamente uno es de deuterio y uno es de tritio, ¿no? De 1000, tengo 998, 1 y 1. A ver, si la masa del hidrógeno es 1, pues acá tengo 998 unidades de masa de hidrógeno. ¿Me siguen? En cambio, si tengo un átomo de deuterio, no tiene masa 1, tiene masa 2. Y si tengo un átomo de tritio, tiene masa 3. Si yo sumo estos valores, resulta que me da la suma 1003 unidades. 1003 unidades de masa para 1000 átomos. ¿Cuánto es 1003 dividido en 1000? $1,003. Esto será 1,008, ¿sí? Quiere decir que debe haber un poquito más de uno de deuterio y uno de tritio. Tal vez acá sean 2 de deuterio, acá, ¿sí? 997, entonces acá la masa es 4, y acá ya vamos a tener 1005. Y 1005 dividido en 1000, ¿cuánto da? 1,005. 5. Bueno, ya nos estamos acercando. A lo mejor son 3 deuterio y un tritio, o 2 deuterio, 2 tritio, y bueno, esa va a ser la distribución en la naturaleza del hidrógeno. De tal manera que cuando nosotros sacamos el promedio, este es un promedio de masa, me da ese número decimal. ¿Entiende por qué es decimal el número de masa de cada uno de los átomos en la tabla? A pesar de que sean indicativos de ese número de masa, la cantidad de protones y neutrones que tiene en el núcleo. Ya lo vamos a ver cuando veamos la estructura, lo vamos a repetir de nuevo a esto, porque es importante. Lo que yo quiero que ustedes entiendan de este concepto que nosotros queremos agregar ahora, es que a partir de la utilización de la hipótesis de Avogadro, podemos encontrar una escala para la masa atómica relativa de los átomos, indicada por un número adimensional. Adimensional, esto es, que no tiene unidad. Y que me indica simplemente cuántas veces más pesado es ese elemento respecto a otro que se tomó como unidad. ¿Bien? ¿Está claro el concepto? ¿Cómo voy a manejar ese número adimensional? Porque no es gramo, no es kilo, no es nada. Es 18, es 23, 32, 31, lo que fuera, sin unidades. ¿Cuántas veces más pesado es respecto a la unidad? Resulta que, volvemos al tema, el hidrógeno había sido elegido como la unidad en ese momento, pero tiene el inconveniente de que, bueno, hay distintos tipos de hidrógeno. Hay 3 isótopos, y el hidrógeno es
diatómico, incluso hasta podría formarse una molécula de hidrógeno con un hidrógeno y un deuterio. ¿Sí? Y miren, ya en vez de tener una masa 2, ya tiene masa 3. La molécula, o sea que nos está cambiando la historia, ¿no es cierto? Entonces, con la llegada de la teoría de la estructura del átomo, y sabiendo que la masa de los átomos están dadas por los elementos que están en el núcleo, protones y neutrones, se decide cambiar la unidad de masa atómica. Ya no es más el hidrógeno, porque no lo consideramos al hidrógeno como unidad de masa. Se buscó otro, se pensó primero en el oxígeno, que era el que nos daba la vida en el planeta, y después dijeron, no, el más representativo de los seres vivos en el planeta no es otro que el carbono. Todos los seres vivos tenemos nuestras estructuras moleculares formadas en base a una cadena carbonada. Las proteínas, los hidratos de carbono, los lípidos, todo eso están hechos de cadenas carbonadas. Los ácidos nucleicos, los que nos dan las características genéticas, están hechas en base a carbono. Entonces, tomamos al átomo de carbono, ¿no?, como unidad. Pero si veo en la tabla periódica, el carbono tiene 12 y pico como masa. Sí. Entonces, lo que vamos a hacer es lo siguiente. Una unidad de masa atómica, una UMA, que es la escala en que medimos la masa atómica relativa, va a ser igual a la 12ª parte de la masa que tiene el átomo de carbono isótopo 12. Es decir, el que pesa 12 de todos los isótopos del carbono. El carbono también tiene diferentes isótopos, así como el hidrógeno. ¿Sí? Ustedes deben conocer seguramente el carbono 14. ¿No han sentido nombrar el carbono 14? Sí, sí. Bueno, se usa para medir la edad de los fósiles, ¿no? Ya en algún momento, si tenemos tiempo, lo vamos a ver cómo se usa el carbono 14 para saber la edad de un fósil. Bueno, de todos los carbonos que existen, de todos los átomos de carbono que existen, vamos a tomar a un isótopo en particular, que es el que pesa 12. Es decir, el que en el núcleo tiene 6 protones, 6 neutrones. La masa, la suma de los dos, es 12. Y a esa masa la vamos a dividir en 12. Por eso es la 12ª parte. Si a 12 lo divido en 12, el resultado es 1. Una unidad de masa atómica. Entonces, la masa atómica relativa de un átomo es un número adimensional que indica cuántas veces más pesado es un átomo respecto de la unidad, y esa unidad es la 12ª parte de la masa del átomo de carbono isótopo 12. Si no han podido copiar todo lo que yo les he dicho porque hablo muy rápido, no se hagan problema, porque en el campus tienen el apunte en donde está hermosamente escrita esa definición. ¿Sí? Así que lo único que tienen que hacer es bajar ese archivo y leerlo. Después volverlo a Parece leer. como que no está disponible todavía. Y está disponible, Consuelo. Yo hoy lo he estado viendo y está disponible el archivo. No sé por qué no me sale. Bien, bueno, ya lo vamos a revisar. Si vos decís, Consuelo, yo te voy a creer, porque no hay peor cosa que discutir con una mujer. Que las mujeres siempre tienen razón, a eso me refiero. ¿Sí, Consuelo? Y más cuando no la tienen. Profe, ¿sería el PDF que dice teoría atómica molecular? Sí, señora. Esa es Ana. Ah, sí, yo se lo pude descargar, se lo pude abrir.
No, bueno, pero a lo mejor no lo puede hacer Consuelo. Fíjate después, Consuelo, si lo puedes encontrar. O sea, Porque me está, sale como que la unidad no está disponible. O sea, me sale en color naranja, digamos. Y me dice no disponible. vos estás en la segunda sección del campus, del aula de química, porque la primera sección es solamente de presentación. Y en la segunda solapa, ahí recién vas a encontrar estos apuntes, que están todos los apuntes del curso de ingreso, y debajo de esos apuntes, ahí está el archivo PDF de la teoría atómico-molecular. ¿Sí, Consuelo? Búscalo en la segunda solapa, seguramente ahí lo vas a encontrar. Así como lo encontró Ana. Bueno, entonces, el primer concepto de todos es este numerito que habíamos usado, pero nosotros lo habíamos usado por gramos. Este profe me dice una cosa y después me la cambia. No les he cambiado demasiado porque lo que yo he hecho es usarlo, pero en otro sentido, no en el sentido de su definición, ¿no? Entonces, ya sabemos lo que es la relatividad. ¿Cómo se ha podido hacer esa escala en base a la hipótesis de Avogadro? Hoy principio de Avogadro. Muy bien. Como esos números de la escala de AR son datos que figuran en la tabla periódica, siempre vamos a tener que tener la tabla periódica a mano para fijarnos en ese dato. Ustedes ahí me van a escuchar decir a mí, al cloro pónganlo 35,5 nomás, porque como es 35,45, nosotros lo redondeamos a 35,5. El potasio 39. Qué sé yo, el hierro 56. Y este tipo se sabe todo. No se confundan, no se confundan. Conozco los más usuales, y si yo les cuento que hace 40 años que enseño química, se van a dar cuenta que estoy repitiendo siempre lo mismo, como en 40 años no me voy a acordar de alguno de los más fáciles, ¿no es cierto? Pero para el que todavía no tiene ese uso tan frecuente, es imprescindible tener a mano la tabla periódica o el celular para buscarlo en internet. Otra opción más, ¿no es cierto? Ayer hablábamos justamente con los chicos de electromecánica del uso del internet, porque uno de los chicos había encontrado un valor y el resto otros. Y bueno, donde había buscado era, qué sé yo, el Rincón del Vago, la Wikipedia. Ahí no se busca nada, porque esos sitios tienen la función de edición libre. El que entra ahí, si quiere editarlo, lo edita, y nadie controla lo que realmente está escrito, si está bien o si está mal. Yo puedo escribir cualquier verdura ahí y todo el mundo me va a creer. No. Si yo quiero buscar algo en ciencias, busco en el lugar correcto. Por ejemplo, aquellos sitios que tienen una extensión edu, gov, o de alguna editorial, o entro al Google escolar, el Scholar Google, ¿no es cierto? Busco ahí, y ustedes entran al Scholar Google, ahí todo lo que tienen ahí adentro está indexado, es decir, totalmente controlado, y nada se publica si no tiene una selección y una evaluación previa. Entonces ahí no me voy a equivocar. Cuando busquemos, lo busquemos en el lugar correcto. Bien, entonces, ya sabemos ese numerito que hemos estado usando, masa atómica relativa. Pero, si nosotros tuviéramos ahora la molécula de agua, en la molécula de agua ya tengo dos elementos diferentes. Pero como yo sé en la fórmula de esta molécula
hay 2 hidrógenos y un oxígeno, vamos a buscar los AR de la tabla periódica para el oxígeno y para el hidrógeno. Para el oxígeno es 16 y para el hidrógeno es 1. Pero resulta ser que el oxígeno es uno solo, mientras que los hidrógenos son 2. Entonces vamos a multiplicar el valor de AR por el subíndice o atomicidad que tiene la molécula para ver qué masa aporta cada uno de esos elementos. De oxígeno solamente 16 unidades de masa, mientras que el hidrógeno aporta 2 unidades de masa. La suma es 18. ¿18 qué? 18 nada, que lo que hemos estado sumando son numeritos nada más, los AR, las unidades de masa. ¿Y qué quiere decir entonces este 18? Que la molécula de agua es 18 veces más pesada que la unidad. ¿Y cuál es la unidad? La 12ª parte de la masa del átomo de carbono isótopo 12, porque es la escala de los AR que acabamos de sumar. ¿Sí? Esta masa ya no es de un átomo. Este 18 ya no pertenece a un átomo. Pertenece a una molécula. Por lo tanto, eso va a ser la masa molecular relativa. O simplemente masa molecular. La masa molecular es 18. ¿Vamos bien hasta acá? Sí, profe. Sí, profe. Entonces, si yo les digo, Sí, profe. calculen la masa molecular del carbonato de sodio. ¿Sí? La masa molecular la vamos a símbolo letra M mayúscula, R minúscula. ¿Sí? Esto es atómica relativa y esto es molecular relativa, masa, ¿no? Esos son los símbolos que utilizamos. Y yo les pregunto a ustedes, díganme por favor, ¿cuánto es la masa molecular relativa del carbonato de sodio? ¿Qué es lo que necesitarían hacer primero? Tener la fórmula. Perfecto, Julieta. Por eso es tan importante conocer las fórmulas y hemos empezado por ahí. Porque si yo no sé las fórmulas y su nomenclatura, o sea, de la fórmula al nombre o del nombre a la fórmula, no voy a poder ni empezar a estudiar. Entonces, en primer lugar, vamos a escribir la fórmula del carbonato de sodio para recién poder hacer esto que hemos hecho con el agua. ¿Qué tiene el carbonato de sodio? En primer lugar, recuerden que siempre empezamos de derecha hacia izquierda. En primer lugar, el metal, sodio. Luego, el no metal, carbono. Y todo lo terminado en oso, ico, ito, ato, llevaba oxígeno. Muy bien. Valencia del no metal, lo más importante. Valencia 4. Entonces acá le vamos a poner un 2. Y 4 más 2 es 6, dividido en 2 de 3. Y la valencia del sodio, 1. Listo, no lo escribo. ¿Sí? Miren, estoy aplicando esas famosas formulitas generales que hemos estado estudiando en el curso de ingreso. Y así, en un ratito tengo yo la fórmula. Bien, ya sé que esta es la fórmula del carbonato de sodio. Entonces vamos a la tabla periódica a calcular los AR. Necesito saber el AR del sodio, del carbono y del oxígeno. ¿No es cierto? Esos 3 valores necesito conocer. Muy bien. La tabla me dice que el sodio tiene un AR de 23, el carbono tiene 12 y el oxígeno tiene 16. Y las atomicidades para el sodio es 2, para el carbono es 1 y para el oxígeno es 3.
23 por 2, 46. 12 por 1, 12. 16 por 3, 48. La 106. suma, ¿cuánto es? 106. Muy bien, 106. La MR, o la masa molecular relativa del carbonato de sodio, es 106. Es decir, es 106 veces más pesado la unidad. Así puedo calcular las MR de todas las sustancias, o por lo menos de las que conocemos la fórmula. Ustedes van a notar que cuando calculamos las MR acá en la química que vamos a estudiar nosotros, en donde hay óxidos, hidróxidos, ácidos, sales, hay algunos valores que pueden llegar, sí, a 200, 300 unidades de masa. Ayer me preguntaba un alumno cuál era la sustancia más pesada. En la química hay tantas sustancias, una infinidad tan grande de sustancias, uno nunca llega a saber cuál es la masa molecular de todas. Pero sí sabemos que, por ejemplo, para las sustancias de la química biológica, las proteínas, los ácidos nucleicos, que son polímeros, los glúcidos, que son polímeros, pueden llegar a tener varios millones. ¿Sí? Porque las cadenas carbonadas son larguísimas, de cientos de miles de átomos de carbono formando una sola molécula. Cada cromosoma es una molécula. ¿Sí? Y imagínense los millones de átomos que hay de carbono, nada más los de oxígeno, más los de nitrógeno, los de fósforo, que hay incluido ahí en esa sustancia. Entonces, cada vez vamos aumentando la masa molecular y podemos llegar a muchísimos millones la masa molecular de un cromosoma. ¿Mm? Muy bien. Nosotros nos vamos a manejar siempre con estos numeritos porque estamos viendo los compuestos más típicos de la química general, nada más. Por eso son bajos las masas. Entonces, ya sabemos dos conceptos de la teoría atómica de Dalton. En primer lugar, la masa atómica relativa, dato de la tabla periódica, y ahora la masa molecular relativa. ¿Sí? R y MR respectivamente. Muy bien. Ya van a hacer ejercicios en la parte práctica y van a calcular los MR de las sustancias que necesiten saber su masa para poder resolver los ejercicios. Miren, yo voy a escribir acá en el rinconcito de la derecha de la pizarra nuestro machetito. Y dice, uy, ¿podemos usar el machete, profe? Y si nosotros usamos el machete para resolver todos los problemas en las clases que vamos a tener, en algún momento ese machete se nos va a quedar acá en la cabeza, va a ser el momento en que lo vamos a poder tirar y vamos a prescindir del machetito. O sea que Eso me pasó con las valencias. Claro, es lo que pasa siempre, ¿no es cierto? A ver, es lo que les comentaba recién. ¿Usted, profe, se ha puesto a estudiar las masas atómicas de todos los elementos de memoria? No, yo nunca me he puesto a repetir, así como las tablas de multiplicar las masas atómicas, sino que de tanto usarlas, uno las recuerda, se le graba en la memoria. Va a ser hasta que me agarre el Alzheimer, que estamos ahí cerquita, ¿no? Pero no importa. A ver. En ese machetito vamos a escribir los dos primeros conceptos que hemos visto. ¿Y cuáles son esos conceptos? En primer lugar, el AR, es decir, la masa atómica relativa, que es un dato que yo obtengo de la tabla periódica. Pero además me dijeron recién que
Si nosotros hacemos la sumatoria de todos los AR de los átomos que conforman a una molécula, vamos a poder obtener el ML. ¿Sí? Acá va a estar, acá vamos a escribir nuestro machete. Son los primeros elementos de nuestro machete. AR y MR. Ya saben que la flecha esta doble que escribo yo siempre, los químicos no usamos el igual, usamos la flecha, ¿no? Somos indios todavía, pero no importa. Cada vez que vean una flecha acá, es un igual. Quiere decir que el MR es igual a la suma de todos los AR que tiene, de los elementos, de los átomos que tiene la molécula. ¿Sí? Muy bien. Pero tenemos un problema, porque supónganse ustedes que le pido a José Luis Ocampo. Lo escucho, profe. Le pido yo a José Luis que vaya, estamos en la facultad, supongamos, ¿sí? Vamos a imaginar que ustedes ya estamos volviendo en la facultad, ojalá que sea pronto, Dios mío. Cerra el micrófono nomás, José Luis, no importa, es un ejercicio de imaginación nada más el que vamos a hacer. Supóngase que yo le digo a José Luis, anda al laboratorio y tráeme, un cloruro de sodio. Hay un frasco que dice cloruro de sodio, tráeme eso. Fíjate la masa y tráeme, decime cuánto me traes en el frasco. O usa ahí la balanza y vos fíjate lo que vamos a usar. Y José le dice, profe, pero yo acá usted no me enseñó nada con gramos. Acá son todos numeritos aislados y no tengo idea yo cómo manejarme con la balanza. Porque para la balanza yo necesito gramos, o miligramos, o kilogramos. Pero así números sin unidades, no tengo idea cómo manejar. Tiene razón, José Luis. Entonces, vamos a ver de qué manera podemos convertir estas definiciones en algo que sea ponderable. ¿Qué quiere decir ponderable? Que sea medible. Ponderar es medir. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Yo lo que les voy a pedir en este momento es que paren las rotativas, como se decía antes en el diario. Hay una noticia de último momento, para la primera plana, entonces no hay que imprimir el diario hasta que ubiquemos esa noticia en la primera plana. Esto es importantísimo. No escriban nada, atiéndanme, traten de entender el concepto de lo que yo les voy a dar. En el campus van a tener todo escrito ahí en ese archivito. Espero que ya lo hayan encontrado. Y si no, ya van a empezar a subir las clases grabadas. Alguien me preguntó a dónde estaban, pues parecía que todavía no las han estado subiendo, así que ya le han dicho a Ricardo Monla que tiene que empezar a subir las clases grabadas. En la clase de ayer, pueden buscarla si quieren la explicación, porque ya lo vimos con la gente de electromecánica. Siempre van a buscar en el aula de electromecánica, ahí dejo las clases grabadas. ¿Sí? Muy bien. A ver, ¿de qué manera podemos generar una escala nueva que me haga referencia a los gramos y que esté relacionado con esto? Vamos a definir una unidad que para la química es tal vez la más importante de está junto con lo que llamamos equivalente, que lo vamos a ver más adelante. Y la definición es la del mol. Mol. M-O-L. Que no tiene nada que ver con esos shopping al aire libre. No. Se llaman mol también, pero no tiene nada que ver con el mol de la química.
Si ustedes buscan la definición de mol en un libro o en el internet, van a encontrar una definición que me sabe medio a poco y no la llego a entender del todo. Dice la definición del libro: el mol es la masa molecular relativa expresada en gramos. ¿Sí? Mol es el mR, pero ahora puesto ya en gramos. Eso es el mol, dice. O sea que si nosotros tenemos para el agua una masa de 18, si este es el mR, ¿no es cierto?, del agua, pues un mol de agua van a ser 18 gramos. Porque es este numerito, pero ahora expresado en gramos. Esa es la definición y es correcto. Recién hemos sacado del carbonato de sodio. Para el carbonato de sodio, el mR era 106. Entonces, un mol de carbonato de sodio son 106 gramos. Correctísimo. Perfecto. Eso se entiende, pero con una simpleza absoluta. ¿Sí? Lo único que tengo que hacer yo es calcular el mR de la sustancia y ponerlo en gramos. Por eso el profe en la clase pasada sumaba 16 y 16 para los oxígenos, puso 32 y al lado le puso el gramo. Estaba hablando de un mol el profe, no estaba hablando de cualquier masa. ¿Sí? Que siempre hemos usado las masas atómicas, la hemos convertido en masas moleculares porque las sumábamos, son 2 átomos la molécula, entonces la multiplicamos por 2 y después la expresábamos en gramos. Trabajamos con moles en la clase pasada, ¿no? Sin saberlo, ya estábamos trabajando con moles. Pero lo que no me cuenta esa definición es una segunda mirada que le vamos a agregar a la definición de mol y que tal vez sea más importante todavía que expresarlo en gramos. Porque la química, ya les he contado yo, trabaja con reacciones en donde nos interesa la cantidad de átomos y la cantidad de moléculas que participan en la reacción. Por eso las igualaciones, por eso contábamos cuántos átomos de oxígeno había de reactivo para ponerlos en el producto, o cuánta cantidad de metal había en el producto para ponerlo en el reactivo, etcétera, etcétera, de manera de balancear. Balanceamos la cantidad de átomos, es decir, la cantidad de unidades que teníamos en la reacción química. Después se ve reflejado en la masa de acuerdo a la ley del agua 100, ¿no es cierto? Pero para la química es importantísima la cantidad de unidades. Cantidad de átomos, cantidad de moléculas, cantidad de iones, cantidad de electrones, cantidad de protones, etc. Siempre trabajamos con números que implican una determinada cantidad de unidades. De lo que sea, pero siempre nos interesa la cantidad de unidades. A la física no. La física dice, no, decime la masa. ¿Cuántos gramos hay? Listo, no me importa nada más. No me importa cómo está constituido en el interior la sustancia que me está dando. No, decime la masa. No me puede decir la masa, decime el volumen. Porque de acuerdo a la densidad yo puedo ahí calcular la masa que tiene y está listo. Con eso se arregla la física. La química no. La química necesita conocer la cantidad de unidades que intervienen, porque no podemos sacar de 10 unidades con las que empezamos 20 unidades al terminar. No podemos crearlas, esas unidades. No podemos destruirlas. Lo único que hacemos es reacomodarlas nada más. Pero, repito, en la química va a ser extremadamente importante contar las unidades que tenemos. Y miren, en la vida diaria nosotros tenemos muchísimas palabras que hacen referencia a cantidad de unidades. Por ejemplo, me compré una docena de marcadores. ¿Una docena? ¿Cuántos marcadores ha comprado, profe?
12. ¿Cuánto? Y una docena. 12. 12, ¿no es cierto? 12 unidades. La palabra docena hace referencia a 12 unidades. Son 12 marcadores, les compré. Miren ese racimo de uva enorme. Parece que tiene un centenar de granos. ¿Cuántos granos tiene el racimo? 100. Y supuestamente 100. 100, ¿no es cierto? Si yo hablo Si de lo centenas, contamos, si no, bueno. la palabra centenar hace referencia a 100. Parece que tuviera 100 granos de uva. En vez de poner parece que tuviera un centenar, parece que tiene 100 gramos. Es exactamente lo mismo, son sinónimos. Centenar a 100 unidades. ¿Sí? Me compré una resma de la hoja para imprimir. Miren. ¿Y cuántas hojas ha comprado, profe? Una resma. Sí, ya sé que compro una resma, pero ¿cuántas hojas son, profe? Pues la resma siempre trae la misma cantidad de hojas. ¿Cuántas son? 500 hojas. 500 hojas. Ahí dicen, en todas las resmas van a encontrar el mismo número, 500 hojas. Y claro, si resma implica tener 500 hojas. ¿Sí? La única diferencia entre una resma y otra es la masa total, el grosor de cada hoja, el peso que tiene cada hoja, según la calidad que tenga. Las más livianitas son ordinarias, las más gruesitas son de mejor calidad. Pero siempre la resma trae 500 hojas. ¿Sí? Miren, espero que la pandemia no dure un lustro. ¿Lustro? ¿Qué es eso? ¿Qué es un lustro? 5 años. 5 años. 5 años, Mauro. Perfecto. Miren, yo no estoy dando cantidad de unidades, sino una palabrita que hace referencia a una cantidad de unidades. ¿Se dan cuenta? Todas las palabras que nosotros tenemos en nuestro idioma, las conozcan o no, porque antes nos enseñaban todas estas palabras y parece que ahora no tanto, hacen referencia a una cantidad de unidades, ¿no? Bueno, resulta ser que la palabra mol también hace referencia a una determinada cantidad de unidades. No son 12, no son 100, no serán 500 ni 5, como estábamos hablando recién, sino otro número. Pero cuando yo hable de un mol de agua, de un mol de carbonato de sodio, de un mol de oxígeno, de un mol de lápices, de lo que sea, siempre vamos a estar hablando de 6,02 por 10 a la 23 unidades. 6,02. Qué lindo número, che. Lindo número. Tenerlo en pesos. Profe, ¿por qué se toma ese número de unidad? O sea, ¿lo puso como parámetro o lo sacó? Sí, no, Avogadro, este se conoce como número de Avogadro, justamente, ¿no? Avogadro ha sido uno de los que más aportes ha hecho a la teoría de Dalton. Avogadro hace un cálculo estimativo teniendo en cuenta el tamaño aproximado del átomo y el volumen del recipiente que lo contiene. Es como si yo te dijera, mira, en este frasco de tantos litros yo tengo 1000 bolitas y cada bolita tiene un volumen determinado. O mejor, tengo este frasco de 10 litros de capacidad lleno con bolitas de tal manera que cada bolita ocupa tal volumen. ¿Cuántas bolitas voy a tener adentro? ¿Sí? Entonces, hacemos la relación entre volumen de frasco y volumen de unidad, podemos sacar la cantidad de unidades que tengo ahí adentro. ¿Entiende lo que estoy diciendo? ¿Y siempre le daría igual? Resulta que siempre que yo tenga un mol de una sustancia,
la cantidad de unidades va a ser exactamente la misma. Y les explico cómo es la historia. Si yo tengo 18 gramos de agua, 18 gramos llenan un tubo de ensayo. ¿Conocen los tubos de ensayo de laboratorio, no es cierto? Son más o menos como el marcador este. Son cilíndricos y aproximadamente la capacidad que tiene son unos 20 mililitros. O sea que un poquito menos, antes de llenarse el tubo, ahí tendríamos 18 mililitros de agua, que como la densidad del agua es 1 gramo por mililitro, vamos a tener 18 gramos de agua. 18 mililitros de agua, 18 gramos, 4 grados Celsius. Ahí, cuando tengo esos 18 gramos, tengo 6,02 por 10 a la 23 moléculas. 6,02 por 10 a la 23 moléculas. Va a pasar siempre exactamente lo mismo. Cada vez que yo ponga sobre la balanza 6,02 por 10 a la 23 moléculas, la masa que me va a indicar la balanza no es otra cosa que el MR de esa sustancia, gramos. Si yo pusiera 6,02 por 10 a la 23 moléculas de carbonato de sodio, la balanza diría 106 gramos. Si yo pusiera 6,023 moléculas de hidrógeno, ¿sí? ¿Qué indicaría la balanza? 2 gramos. Y ahora les hago la relación con la realidad para que entiendan un poco más este concepto. Supónganse que vamos a la verdulería y compramos una docena de manzanas y una docena de sandías. ¿Sí? ¿Cuántas unidades me dan de manzana? 12. ¿Cuántas? 12. 12. ¿Y cuántas sandías me dan? 12. Ah, la misma cantidad. Quiere decir que si las pongo en la balanza voy a tener la misma masa. No. No. Las manzanas son chiquititas, a lo mejor tengo, no sé, 2 kilos de manzana, 12 unidades. En cambio, 12 sandías, mamma mía, ¿no es cierto? La masa que voy a tener, no sé cuántos kilos traen, ¿eh? Muchísimo. ¿Por qué? Porque no tiene cada unidad la misma masa. Lo mismo pasa acá. Si yo pongo 1 mol de hidrógeno, como son chiquititas las unidades, la balanza me dice 2 gramos nada más. En cambio, si yo pongo 1 mol de carbonato de sodio, como estas moléculas son grandes, a la balanza ya me marca 106 gramos, que depende de la masa de cada unidad. ¿Entiende lo que estoy diciendo? Sí, profe. Luciano, creo que vos me preguntabas. ¿Quién me preguntaba recién? Yo, profe. Nicolás. Ah, Nicolás. ¿Entiende, Nicolás, lo que estamos...? Sí, lo entendí mejor, gracias, profe. Me alegro. Entonces, así como nosotros aplicamos el concepto de la docena para la cantidad de unidades y que la masa depende del tamaño de cada unidad, la docena puede aplicarse para cualquier cosa, lo mismo vamos a aplicar para el mol. El mol puede ser de cualquier cosa y siempre va a tener la misma cantidad de unidades. ¿Cuántas? 6,02 por 10 a la 23. Pero la masa, que me indique la balanza, va a depender de qué sustancia se trate. La masa va a ser el MR de esa sustancia expresado en gramos. Y se acabó. ¿Sí? Bien. 2 cositas quiero remarcar. En primer lugar, si nosotros hablamos de mol secas y no decimos de qué, se sobreentiende que estamos hablando del mol de moléculas. ¿Sí? Si, a ver, yo digo 1 mol de carbonato de sodio. ¿Cómo 1 mol de carbonato de sodio? ¿De qué unidades son esas? Moléculas. Estoy hablando de moléculas. En cambio, si yo quisiera hablar de átomos,
tengo que decirles un mol de átomos. Si quiero hablar de iones, tengo que decirles un mol de iones, para que se entienda a qué estoy haciendo la referencia del mol. Porque el mol lo puedo aplicar para cualquier cosa. Pero si no expreso de qué estoy hablando, se sobreentiende que el mol hace referencia a moléculas. ¿Sí? Profe, Sí, Julieta. ¿y cómo sería el mol de átomos, por ejemplo? En algún ejemplo. 6,02 por 10 a la 23 átomos hacen un mol de átomos, Julieta. Ah, bien. ¿Sí? 6,02 por 10 a la 23 iones hacen un mol de iones. 6,02 por 10 a la 23 electrones hacen un mol de electrones. ¿Sí? Siempre, siempre, es como decirte una docena. ¿Sí? Una docena de autos son 12 autos. Una docena de bicicletas son 12 bicicletas. Una docena son 12. Siempre. Lo mismo acá. Y yo quiero hablar de cualquier cosa que quiero hablar y hablo de un mol, son 6,02 por 10 a la 23. No hay vuelta para dar. La masa depende de qué estoy hablando, porque cada sustancia tiene su MR expresado en gramos. Ahí están los dos conceptos. El mol, que es siempre la misma cantidad de unidades de moléculas. Ya sé que siempre que hable de mol voy a hablar de moléculas. Si no, tengo que aclarar de qué. Y esta cantidad de moléculas puestas en la balanza siempre van a marcar el MR de esa sustancia expresado en gramos. Esa es la primera de las dos cosas que les quería aclarar. La segunda es tomar dimensión realmente de lo que significa este número, porque decir 6,02 por 10 a la 23 lo dice cualquiera, lo digo yo. Y lo digo muy livianito, ¿no es cierto? Ah, sí, 6,02 por 10 a la 23. Es este número. Bueno, si quisiéramos, esto es un número expresado en la forma exponencial, ¿no es cierto? En la matemática se llama forma exponencial. Si yo lo quiero expresar en forma lineal, a esta coma la tendría que correr hacia la derecha 23 lugares. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23. Casi se me acaban las pizzas. ¿No? Le pongamos los puntitos. Aquí 3, acá 3, acá 3, acá 3, acá 3, 3, 3. Oh, qué lindo número. Qué lindo número. Miren. Profe, después del 2 no va un 1. ¿Eh? Después del 2 no va un 1. No, 6,02. No dije nada, no dije nada. No, Ya, pero ya vi. es importantísimo, Luciano, porque vos te has confundido creyendo que Sí. Numerito pertenece. Y les quiero hacer la referencia. Ese 10 que nosotros usamos de base para los números exponenciales no es un número. ¿Cómo que no? Si yo leo 10 ahí. No, pero si yo quisiera hacer cuentas en la calculadora, ese 10 no existe para la calculadora. Ese 10 es la tecla EXP, que es exponencial la calculadora. Cada vez que yo vea un 10 como base elevado a una potencia, no tengo que escribir en la calculadora el 10. Lo único que tengo que poner con este 10 es la tecla EXP, porque ese 10 no es un número, es una función. ¿Sí? Así que, y eso es causa de errores, porque cuando uno hace las cuentas, pone la calculadora un 10 y resulta que la coma la tienen corrida a la derecha o a la izquierda porque le aumentaron o disminuyeron un 0 a causa de ese 10. Así que a no confundirse, ¿no? Cada vez que yo vea un número exponencial, la base 10 no es número, es una función. ¿Sí?
Volvamos a la otra. Luciano, esa confusión tuya ha originado que podamos entender de dónde viene este número, ¿no es cierto? Es una función. Perfecto. Ahora nuestro número. Miren, si nosotros tuviéramos que leer este número con nuestra escala, los yanquis tienen otra, no me importa, vamos a hacerlo con la nuestra. Estos serían los cientos, estos serían los miles, los millones, los mil de millones, los billones, los mil de billones, los trillones y los mil de trillones. 602.000 trillones de moléculas. No son 12 ni 100, como decíamos recién. Son 602.000 trillones. Resulta que en un tubo de ensayo con 18 gramos, con 18 mililitros de agua, ahí adentro hay 602.000 trillones de moléculas. Imagínense ustedes el tamaño que puede llegar a tener una molécula de agua. En 2 gramos de hidrógeno tenemos 602.000 trillones de moléculas. Dios mío. Lo que debe ser el tamaño de cada molécula de hidrógeno. ¿Entienden lo que digo? 602.000 trillones. 602.000 trillones de dólares. Qué bueno, ¿no? Un mol de dólares en el bolsillo. No existe tal cantidad en el mundo, creo. No existe, Imanol. Exactamente. Busquen en internet cuánto es el valor de capital que existe en el mundo y no van a llegar ni por cerca a este valor. Ni por cerca. Es más, miren, siempre tomo la misma relación para que tengan una idea. Si nosotros contáramos los granos de arroz producidos en un año en todas las cosechas que se hacen en el mundo, no llegaríamos a ese número de granos. Si tuviéramos un molde, esto es más asqueroso, pero no importa. Si tuviéramos un molde de moscas, cubriríamos toda la tierra, agua y tierra, ¿no es cierto? Todo el globo terráqueo, con una capa de casi 5 centímetros de mosca. Así. A la vuelta. Miren que hay que poner una mosca al lado de la otra y encima formar una capa de 5 centímetros. Dios mío, la cantidad que habían sido. Y si yo tengo esa cantidad, 602.000 trillones de moléculas de agua, caben en un tubito de ensayo. ¿Sí? Eso es para que tengan la idea del tamaño que tiene una molécula. Bien. Quiero preguntar ahora, porque esto es fundamental. ¿Han entendido cabalmente el concepto de mol? ¿Entiende que es una palabra que indica un número de unidades y que la masa depende de qué sustancia estamos hablando? Así como nos decimos una docena de, la cantidad es siempre la misma, pero la masa depende de qué sea ese de. ¿Sí? Sí, profe. Sí, profe. Bien, por tal, si nosotros no entendemos el concepto de mol, después nos va a costar muchísimo manejarnos con la química. El mol es el que nos trae de la abstracción de un átomo o de una molécula, entidad que no puedo ni ver, no la puedo ver porque es tan extremadamente pequeña que se aleja del instrumento de mayor sensibilidad en aumento de tamaño que tenemos, ni siquiera con el ultramicroscopio lo vemos, ¿sí? Es una abstracción, una idea, el átomo, la molécula, nos trae a la realidad de algo ponderable, de algo medible, algo que puedo poner en la balanza. Ahora José Luis me va a decir, profe, usted me manda a traer cloruro de sodio, dígame cuántos moles de que le traiga. Ya se agrandó José Luis, ¿cierto? No me pide la masa, me dice déme los moles y yo le voy a decir qué masa es. Un mol de cloruro de sodio, el cloruro de sodio es NaCl, ¿no es cierto? Sodio 23, cloro
35,5, 58,5. Ah, si le traigo 58 gramos y medio, le traigo un mol, profe. Y en esas 58,5 gramos de cloruro de sodio, le estoy trayendo la módica suma de 602.000 trillones de moléculas. 6,02 por 10 a la 23. ¿Sí? Hermoso, hermoso. Ahora, vamos a llevar este concepto de mol a nuestro machete. Ah, me acaban de decir que si al MR de cualquier sustancia nosotros lo expresamos en gramos, eso constituye un mol. El mol no es otra cosa que el MR de esa sustancia expresada en gramos. 18 gramos de agua, 106 gramos de carbonato de sodio, 2 gramos de hidrógeno, 58,5 gramos de cloruro de sodio, etc. ¿Sí? Pero resulta ser que un mol de cualquier sustancia siempre va a tener 6,02 por 10 a la 23 moléculas. ¿Sí? Siempre, no importa de qué se trate. Que es como la docena, no me importa de qué, 12. Acá lo mismo. Un mol de cualquier sustancia tiene esa cantidad de unidades, esa cantidad de moléculas. Muy bien. Y acá les tengo que hacer una observación para que no perdamos de vista en dónde estamos parados respecto de la realidad que muestra ese cuadrito que estamos armando. Vamos a poner acá una línea de separación en rojo con línea de segmentos, porque el concepto de masa molecular relativa y masa atómica relativa hacen referencia a una molécula o un átomo, respectivamente. Porque si yo digo el AR del sodio es 23, estoy hablando de que un átomo de sodio es 23 veces más pesado que la unidad. Y si estoy hablando de 18, MR18 para el agua, estoy diciendo que el agua, que una molécula de agua es 18 veces más pesado que la unidad. ¿Sí? Esto que está acá arriba es la unidad. Pero de la línea roja para abajo, cuando yo pasé SMR y le puse el gramo al lado, inmediatamente se me transformaron en 602.000 trillones de moléculas. De una pasé a 602.000 trillones. Por el solo hecho de haber expresado ese número en gramos. Ya ahora, cuando paso de la línea roja para acá, ya lo puedo ver puesto en el platillo de la balanza. Ya hay una cantidad ponderable, medible, pesable, o puedo darle un volumen determinado. Mientras que a esto ni los veo, ni los veo. ¿Entiende la escala de tamaño? Porque si yo les dijera, la masa molecular relativa del agua son 18 gramos, con una molécula de agua puedo ondear un pajarito, porque es un balín de 18 gramos. Si yo estoy hablando de MR, estoy hablando de una molécula. No puedo decir que una molécula de agua son 18 gramos. No puedo yo cambiar la realidad de las definiciones. ¿Me entienden lo que estoy diciendo? Porque si yo hablo de 18 gramos de agua, jamás puedo hablar de una molécula. Estoy hablando de 600 de moléculas, una barbaridad de moléculas. Así que
a pensar bien cada vez que yo leo un número. Si el número es adimensional, pues estoy hablando de un átomo, de una molécula. Ahora, si el número tiene gramos, miligramos, kilogramos, lo que sea, al lado, tiene una unidad de masa, donde yo he medido, ahí ya tengo millones y millones y millones de moléculas. ¿No? ¿Sí? A no perder la dimensión de tamaño. Aquello es unitario, lo de arriba, y lo de abajo ya es molar. Así le llamamos las cantidades que van a ser ya ponderadas. Molar. No tiene nada que ver con las muelas, sino que hacen referencia al mol. Bueno. Miren, este concepto es el más importante de todos, y especialmente en la química, porque la química es la única ciencia que usa esa unidad. Y yo les decía recién, a la física no le importa la cantidad de unidades, de número. ¿Qué me importa? Decime cuántos gramos tiene, o qué volumen tiene, cuántos mililitros ocupa. Con eso me sobra para hacer los cálculos. Tienen razón, en la física es así. En cambio, en la química no. Porque a la química le interesa la cantidad de unidades para ver si sobran o faltan para hacer una reacción química. Y esa sobra o falta está dada en unidades, por eso ponemos los coeficientes para igualar las ecuaciones y todo lo demás. Así que el mol es importantísimo, porque el mol para nosotros nos va a permitir hacer las relaciones entre cantidad de unidades y masa de cada una de las sustancias involucradas en una reacción. Muy bien. Vamos a continuar con otro de los conceptos que vamos a agregar a nuestro machetito. Y este concepto es muy sencillo y proviene simplemente de la experimentación. Es decir, se lo obtiene como resultado de los experimentos, de observaciones nada más. No es que se lo deduce, sino que se vio que siempre pasaba exactamente lo mismo, entonces dijeron a esto, miren, es interesante lo que está pasando. Yo les había contado de que volúmenes iguales de gases diferentes, estos en las mismas condiciones de temperatura y presión, contenían el mismo número de partículas, ¿no es cierto? Resulta que si nosotros en vez de calcular el número de partículas, ahora ponemos un número de partículas. Si el número de partículas es la de un mol, 6,02 por 10 a la 23 partículas o moléculas, la temperatura la colocamos en 0 grados Celsius, nuestra escala de temperatura, la escala Celsius, ¿sí? Y la presión, una atmósfera, ya vamos a ver lo que es la atmósfera, ¿sí? Una atmósfera. Con estas condiciones, resulta que todas las sustancias en estas condiciones demuestran en el estado de agregación gaseoso, ocupan siempre el mismo volumen, 22,4 litros. 22,4 litros. Se vio que si colocamos un mol de gas en lo que llamamos condiciones normales de presión y temperatura, ¿sí? Eso significa CNPT, condiciones normales de presión y temperatura. No sé qué de normal tendrá 0 grados Celsius, será normal para el Polo Norte o en la Antártida. Nosotros tenemos una temperatura distinta a esa, pero así le llaman. Vamos a ver después que vamos a hablar de condiciones estándar, y en las condiciones estándar la temperatura es 25 grados Celsius, un poquito más cerca de la nuestra, de nuestros 40.
cuando hablamos de condiciones normales de presión y temperatura, son 1 atmósfera y 0 grados Celsius. Si nosotros ponemos un mol de gas en las condiciones normales, ocupa 22,4 litros. A eso le llamamos volumen molar. ¿Sí? Volumen molar. ¿Qué es entonces el volumen molar? Es el volumen que ocupa un mol de cualquier gas cuando se encuentra en condiciones normales de presión y temperatura. Es decir, una atmósfera de presión y 0 grados Celsius de temperatura. ¿Cómo se llama, Luciano? No, ¿cómo se llama el gatito? Talla. ¿Cómo? Talla. Ayer. Ustedes no lo ven, pero acá entra y sale una perrita que tengo yo, un chiquitito, para que le lleve el apunte, me pone las dos patas en las piernas y se refriega y me da vuelta. Mientras yo estoy hablando, la perra está molestando acá para que le haga un mimo. Me pasa lo mismo. Los animales son una compañía hermosa. Bueno, entonces, en nuestro cuadrito, vamos a poner que si nosotros tenemos un mol de gas en CNPT, en condiciones normales de presión y temperatura, ese mol ocupan 22,4 litros. Esto es el volumen molar. ¿Sí? Volumen molar, así lo llaman. De nuevo, si no tenemos 0 grados Celsius, sino que aumentamos la temperatura, el volumen aumenta, expande el gas. Y si yo no tengo la presión de una atmósfera, sino que aumento la presión en mayores valores, voy a tener un volumen más pequeño. Ese 22,4 litros solamente se da cuando las condiciones son las normales. A ver, una atmósfera que es un valor, una unidad que vamos a usar mucho en la química, equivalen a 760 milímetros de mercurio. ¿Sí? Y van a buscar en internet ahora un pascal. ¿Saben lo que es el pascal? Es la unidad de presión en el CIMELA, en el Sistema Métrico Legal Argentino, que proviene del Sistema Internacional, el MKS, ¿cierto? Ese es el pascal. El pascal es un newton por metro cuadrado. ¿Sí? Y el newton es kilogramos por metro sobre segundo al cuadrado. Es decir, todas las unidades del MKS. Quiero que ustedes me encuentren cuántas atmósferas equivalen a un pascal. Ahí lo puse en el chat, profe. 9,87 por 10 a la menos 6, dice. Sí, a la menos 6 dice el final. Bueno. Seguramente esto en física lo van a repasar también, ¿cierto? En todos los libros de física, en las últimas hojas, tienen las tablas de equivalencia, ahí lo pueden obtener. ¿Ah? Si no, en el teléfono buscan en internet la equivalencia, ya listo, se acabó el problema. Profe, ¿qué dice en la flechita de mol hacia el 22,4? ¿Qué dice ahí entre medio en los paréntesis? A ver, un mol de un gas en CNPT, condiciones normales de presión y temperatura, ocupan 22,4 litros, que llamamos volumen molar. ¿Sí?
Y ahí abajo donde dice una atmósfera es igual a 760, ¿qué? Milímetros de mercurio. HG. es milímetro y HG es mercurio. ¿Cierto? Profe, Sí. ¿puedes repetir la definición de volumen molar? Volumen molar es el volumen que ocupa un mol de un gas ideal en condiciones normales de presión y temperatura. Gracias, Esto es una atmósfera y 0 grados Celsius, ¿no? La química, a ver, nosotros deberíamos trabajar en pascales porque eso nos dice el CIMERA. De hecho, la presión atmosférica que nos indican en la radio, en la televisión, antes se utilizaban otras unidades y hoy se lo pasó a hectopascal, ¿no es cierto? La presión atmosférica se los da en hectopascales, que es un múltiplo de pascal. 100 pascales es un hectopascal. Pero la costumbre y la bibliografía en la química nos hace trabajar con las atmósferas y los milímetros de mercurio. Miren, la presión debe ser una de las variables que más unidades de medida tiene. Porque hablamos de milímetros de mercurio, milímetros de columna de agua, pascal, dinas por centímetros cuadrados. Cuando vamos a poner la presión a las gomas del auto, ¿en qué lo miden? PSI. En PSI, que son libras por pulgada cuadrada. Porque libra es fuerza, ¿sí? La fuerza se mide en libras. Son sistemas sexagesimales. La libra es una unidad de fuerza, pero la unidad de presión será fuerza por superficie, por unidad de superficie. Entonces, libra por pulgada cuadrada, ¿no? Ese es el PSI. Y podemos seguir hablando de un montón de otras unidades de presión, ¿no? Hay muchísimas unidades para la presión. Sí. No. Milímetro de mercurio hace referencia a la altura de la columna de mercurio que se eleva dentro de un capilar cuando se ejerce una determinada presión. ¿Sí? Lo mismo pasa con el agua. Si yo pongo dentro de un capilar agua y hago presión, se va a una determinada presión, se eleva una determinada cantidad de milímetros. Milímetros de columna de agua o milímetros de columna de mercurio, nada más que le decimos, para simplificar, milímetros de mercurio. Ahí se mide una longitud para expresar a la presión. Pero tiene una equivalencia con la presión, ¿no? Bien. Esto de las unidades también es todo un problema. Así que más vale que lo manejen, que lo conozcan, porque cada vez se nos va a complicar más. En la ingeniería estamos permanentemente transformando unidades en un problema de esos chistes que salen por ahí en el WhatsApp. Un alumno decía que un problema no se podía resolver porque los datos se lo habían dado en metro y a él le pedían que el resultado de los den en milímetros. No tenían las mismas unidades. Dios mío, ¿no es cierto? Lo transformamos y se acabó. ¿Ese es un problema de ingeniería? No, es un problema de matemática. Simple. Bueno. ¿Vamos bien hasta acá? Miren todo lo que hemos puesto en nuestro cuadrito. Un montón de cosas, porque hemos conocido lo que era la masa atómica relativa, la masa molecular relativa, el mol, la relación de la cantidad de moléculas con el mol, y ahora hemos agregado uno nuevo que es el volumen a los gases.
Y quiero hacer un comentario sobre este volumen molar, porque muchas veces yo pregunto, a ver, supongamos que tenemos un mol de agua en CNPT, en condiciones normales de presión y temperatura. ¿Qué volumen va a ocupar ese mol de agua en esas condiciones? 22,4. Julieta, pareciera que estoy preguntando cuál es el color del caballo blanco de San Martín, ¿no es cierto? Pareciera ser obvio. Sin embargo, Julieta, debo decir que no es tan obvio. Porque vamos a pensar un poquito. ¿Cuáles son las condiciones normales de presión y temperatura? 0 grados. 0 grados. Y una atmósfera. Bueno, resulta ser que a nivel del mar, la presión atmosférica toma valores cercanos a la atmósfera. Suponte estamos en Mar del Plata. ¿Sí? Ya que estamos, no podemos salir para ningún lado, usamos la imaginación. Estamos a la orilla del mar, en Mar del Plata. La variación de la presión atmosférica es muy pequeña durante el día, durante los días, a veces hay un poquito más, un poquito menos, pero está siempre rondando al valor de una atmósfera. A medida que nos vamos corriendo del nivel del mar y vamos ascendiendo en el terreno hacia las montañas, la capa de la atmósfera es cada vez más chica, ¿no es cierto? Porque estamos subiendo hacia la montaña. Y la presión atmosférica no es otra cosa que esa columna de aire que nos hace peso sobre la Tierra. Entonces, a medida que aumentamos la altura en la montaña, la presión atmosférica va disminuyendo. ¿Sí? La presión atmosférica a nivel del mar es la máxima que tenemos acá, ronda el valor de una atmósfera. Si estamos en Mar del Plata, en el invierno, muy probablemente podemos estar a 0 grados. No vamos a disfrutar la playa, vamos a estar con 18 pulóveres, pero no va a ser desagradable caminar por la playa, aunque sea el invierno. Y si yo tengo una atmósfera de presión y 0 grados Celsius, de frío, ¿sí? Y miro para el agua, ¿cómo se encuentra el agua? Congelada. ¿Gaseoso? Bueno, si nosotros tuviéramos agua pura, Imanol, deberíamos tener una mezcla de agua líquida y sólida. Sería ¿Sí? como un aguanieve. Sí, decimos las dos fases están en equilibrio. Resulta que el agua del mar no se congela por la cantidad de sales que tiene, ya vamos a ver propiedades del agua del mar, no se congela a 0 grados. Yo puedo ponerle 10 grados bajo cero y todavía no se congela el agua del mar. Ya vamos a ver por qué aparece ese fenómeno. Pero si tuviéramos Hoy agua te pura, estaba pensando, profe, es bastante difícil que se congele, pero no sé. sí se congela en los polos, pero ahí en los polos hay una temperatura mucho más baja, ¿cierto? Claro, sí. Y ya vamos a ver el fenómeno, por qué el agua de los polos es dulce, y se congeló el agua del mar, que es salada. ¿Ah? Ya lo vamos a ver, no tengas problemas, que cuando veamos propiedades coligativas, ahí vamos a superar todas estas incógnitas. Pero a lo que quiero ir, Julieta, es que en condiciones normales de presión y temperatura, el agua jamás llega a ser un gas. Jamás. Nosotros aplicamos este concepto de volumen molar para las sustancias que en condiciones normales de presión y temperatura se presentan como gas. Solamente sirve para las sustancias gaseosas en esas condiciones. El oxígeno, el hidrógeno, el nitrógeno, el dióxido de carbono, todas esas sustancias a una atmósfera de presión y a 0 grados Celsius se presentan como gas. A esas sustancias les puedo aplicar el concepto de volumen molar. A las otras que son sólidas o son líquidas en esas condiciones, no. Porque los sólidos y los líquidos tienen volumen propio. No importa el recipiente en donde estén contenidos, sino que solamente los gases van a adoptar el volumen del recipiente. Ya. Muy lindo. Como se está haciendo ya
tarde, nos queda media horita o 40 minutos, vamos a ver si incorporamos un concepto más a este cuadrito. Vamos a dejar el otro porque ahora vamos a empezar a remar en dulce de leche. Es un poquito más pesado esto que vamos a ver para la comprensión, pero espero que no tengamos mayores inconvenientes. Pero hoy vamos a tener laboratorio. No, la semana que viene, Julieta. Yo les he puesto ahí en el campus, en el foro de novedades y consultas, ahí les puse que las clases clases de laboratorio van a comenzar la semana que viene, en el horario que están previstos. Creo que para civil y electrónica son los miércoles a continuación de esta Sí. clase, y electromecánica, sí, y los de electrónica en los viernes. Profe, ahí le preguntaron si hay fecha para el primer parcial. Bueno, nosotros hemos puesto en el campus las fechas tentativas, y esa fecha tentativa era para este sábado, pero las profes me están diciendo que probablemente sea para el próximo sábado, no para este. Todas esas fechas se pueden modificar y son las profesoras de la práctica las que van a determinar la fecha del parcial. ¿Sí? Así que no se hagan problemas. No, no, Estela. No te hagas problemas. El viernes. Claro, porque en Bueno. electrónica no tenemos otra cosa después de usted. No, la electrónica, la clase de práctica es el viernes. Claro, sí. La del laboratorio, sí. Entren a los foros, lean lo que escribo, no lo pongo para mí, lo pongo para ustedes. ¿Sí? Háganme el favor, entren a los foros y fíjense lo que hay, porque después van a decir, yo no sabía, y está comunicado en los foros. No me hagan que me ponga malo, así como el otro día cuando hablábamos del parcial. Y cuando se venga el parcial tengo que aclararle otras cositas más que he estado viendo cuando he corregido los parciales. Visto que ya están las notas, ¿no? No, ¿O no? sí, profe. ¿No han visto? En el foro de novedades y consultas ya están puestas las notas. Tienen dos archivos. Un archivo con las notas de los que han rendido en marzo y otro archivo con las notas de todos los que han rendido en diciembre y en marzo. Es decir, ahí salen quiénes son los que ya han aprobado el parcial y quiénes son los que deberán rendir en la próxima semana. Los que ya tienen ¿En el aprobado. foro lo puso usted a las calificaciones? Sí, Estela, hay un archivo ahí colgado en el foro. Uy, no me fijé, ya me fijé. Oh, viste, Estela, qué cosa, sí. Eso les pasa. Pasa que los días atrás estaba fijándome si había subido algo, pero bueno. Ahí está, en el foro. Sí, Alejandro, ya vamos a, cuando veamos propiedades coligativas, vamos a ver esto de los refrigerantes y de los anticongelantes utilizando las propiedades coligativas. ¿Sí? Ya lo vamos a ver. Pero eso en el segundo cuatrimestre, falta mucho todavía para que lleguemos a propiedades coligativas. Bueno, ya vamos a hablar sobre temas de examen y todo lo demás. Y el campus, porque hay muchas cosas que nosotros las ponemos en el campus y tienen actividades para realizar. Este fin de semana va a aparecer en el campus la autoevaluación de fórmulas que deben hacer aquellas personas que tienen que rendir ese parcial que todavía no lo han aprobado. ¿Sí? Los que ya han aprobado fórmulas, listo, ya no tienen nada que ver con el primer parcial, nada que ver con la fórmula, ya está, ya lo saben, ya estamos todos contentos, felices. Pero profe, sí. yo, por ejemplo, aprobé la parte, di examen libre, aprobé la parte práctica y la parte teórica no aprobé eso. Esa tendría que estar dándola. No sé.
Para quienes no hayan aprobado la parte práctica, tienen que realizar la autoevaluación. ¿Sí? Los ¿Y la que parte ya hayan teórica? aprobado, los que ya hayan aprobado la parte práctica, no tienen que hacer la autoevaluación, independiente de la teoría. La autoevaluación es de práctica. ¿Sí? Y voy a dar de teoría. ¿Cuándo? Más adelante, no sé cuándo vamos a dar de teoría. Ahora, cuando se rinde el parcial, Virginia, siempre que Sí. se rinde el parcial práctico, se rinde el parcial teórico, los mismos temas. O sea que si vos ya tenés aprobado una parte y tenés que dar la otra, el mismo día del parcial vas a entrar a la teoría o a la práctica para rendir. Ah, bueno, profe. Gracias. Perfecto, perfecto. Bien. Bueno, entonces, ya que hemos hecho el recreíto, vamos a volver a, nos hemos despejado un poquito, así que vamos a ponernos en condiciones de interpretar lo que vamos a ver ahora. Un nuevo concepto que lo vamos a agregar a nuestro cuadrito. Miren, les voy a escribir una serie de fórmulas, de sustancias que están elegidas a propósito, y ya les voy a decir por qué voy eligiendo cada una de ellas. Supongamos que yo escribo la fórmula de las siguientes sustancias. Acá son sustancias. En la primera columna. Cobre. ¿Pueden leer bien? Cobre. Como primera sustancia. La segunda va a ser cloro. La tercera, el agua. La cuarta, vamos a escribir la fosfina. ¿Se acuerdan de la fosfina? O fosfuro de hidrógeno. Un hidruro no metálico común. Fosfina. Vamos a poner el ácido nítrico. Muy bien. El carbonato de sodio, recién lo hemos usado. El ácido sulfúrico. Sí, bueno, ya es suficiente porque ya se me va a acabar el pizarrón. Muy bien. Ahí tienen la fórmula de estas sustancias tan particulares que estamos viendo. Y al lado le vamos a colocar su atomicidad. Atomicidad. La atomicidad la vamos a representar con la letra Z minúscula. Nos ponemos de acuerdo. Es una invención para no poner atomicidad, que es una palabra larga, ponemos Z. El sol. Eso, la Z, vamos a interpretar que estamos hablando de la atomicidad. ¿Qué atomicidad tiene el cobre? ¿Me han escuchado? Atomicidad 1. Perfecto, 1. ¿Por qué? Porque acá hay un 1 como subíndice. En cambio, el cloro, ¿qué atomicidad tiene? 2. 2. ¿Y el agua? 3. 3. Porque tiene 2 hidrógenos y un oxígeno, ¿verdad? Sí. La fosfina, 4. 4. Porque tiene un fósforo y 3 hidrógenos. ¿Y el ácido nítrico? 5. 5. Tiene un hidrógeno